Título bíblico: ¿Por qué el ayuno puede ser un milagro divino? Nunca hagas esto, que puede ser transformador. En el tercer año del reinado de Joás, en medio de la agitación de un pueblo desesperado, Israel enfrentaba una devastadora invasión de langostas. Las tierras de Judá estaban cubiertas de oscuridad, y el lamento de los agricultores resonaba en el aire como un eco de angustia. Las langostas, como un ejército insaciable, arrasaban todo a su paso, dejando tras de sí un rastro de desolación que hacía temblar los corazones de los hombres. Todo Israel se encontraba en una penuria que desnudaba su impotencia ante la calamidad. Joel, un hombre ungido por Dios, se alzó en medio de la crisis. Su voz resonaba como un claro llamado en la tormenta. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, y en ayuno, y llanto, y lamento, proclamaba, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por el sufrimiento de su pueblo. Su mensaje era claro: el verdadero refugio no estaba en las riquezas ni en las tradiciones vacías, sino en un regreso sincero al Dios de sus padres. En esta atmósfera desesperada, donde la fe parecía flaquear, el llamamiento de Joel a buscar al Señor se convertía en una chispa de esperanza. Mientras algunos empezaban a responder con corazones quebrantados, otros observaban el llamado de Joel con indiferencia, considerándolo un mero ritual. ¿Podrán recibir el milagro que anhelan sin un cambio genuino en el corazón?, se preguntaba Joel, sintiendo el peso del destino de su pueblo. Las palabras de Dios a través de su profeta se transformaban en un desgarro del alma, llamando a sus compatriotas a hacer una búsqueda profunda de la verdad divina. Días pasaron, y el clamor fue creciendo. La plaza se llenó de hombres y mujeres caídos de rodillas, entregando sus corazones en un intenso clamor de arrepentimiento. El eco de sus súplicas era un torrente que buscaba romper las cadenas de la apatía. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoloteador y el langosta. Resonaban las promesas de Dios en sus corazones, recibiendo el aliento del cielo para volver a creer en la restauración. Sin embargo, entre las súplicas sinceras, Joel sentía el riesgo de que la verdadera transformación se perdiera en la rutina. «Oh, pueblo mío, no permitas que tus lágrimas sean en vano», imploraba en su espíritu mientras las langostas continuaban su devastador camino. La noche caía, y en la quietud del desierto, sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de que el ayuno, una expresión de dependencia total de Dios, podría abrir las compuertas del cielo. ¿Podrían esos corazones heridos recibir la redención esperada, rindiéndose ante su Creador con sinceridad absoluta? La pregunta flotaba en el aire, intensificando la tensión espiritual que envolvía a Israel. La lucha por el retorno a Dios se convierte en el hilo conductor de su historia, esperando la gran intervención del Señor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La oscuridad que rodeaba a Israel parecía casi insuperable, pero la luz de la esperanza brillaba a través de las palabras de Joel. «Volverán, oh Israel, y Dios restaurará lo que se ha perdido», murmuraba en la penumbra de su corazón, mientras el pueblo comenzaba a tomar decisiones que cambiarían su destino para siempre.
La historia de Israel estaba a punto de enfrentar un giro divino, aguardando la respuesta a su clamor sincero y profundo. La promesa de restauración se acercaba. En la mañana del cuarto día, la multitud congregada en la plaza de Jerusalén parecía un océano de almas perdidas buscando respuestas. Joel, con profunda compasión, observaba el profundo anhelo de su pueblo. Sus corazones estaban heridos, sus rostros llevaban la marca de la desesperanza, pero un nuevo espíritu comenzaba a despertar. El clamor que recientemente resonaba solo como una súplica desesperada, ahora se convertía en un fervor renovador, una búsqueda apasionada de Dios. Él es bueno y su misericordia es eterna, recordaban entre ellos y se pasaban el mensaje, como un fuego avivado por la fe. Y cada hombre, mujer y niño se unía en un coro de voces quebrantadas que elevaban una oración colectiva. Ten piedad de nosotros, oh Señor, a ti volvemos, a ti nos entregamos, clamaban con corazones desgarrados. De pronto, la atmósfera sobre la plaza se tornó densa. Una nube oscura empezaba a formarse en el horizonte, dibujando a lo lejos sombras amenazantes. Los corazones comenzaron a palpitar más rápido, y no era solo por el miedo a que las langostas pronto volverían a arruinar sus tierras, sino porque sabían que estaba en juego algo mucho mayor. La voz del profeta se elevó con poder y autoridad, recorriendo cada rincón de la plaza. «Hijos de Israel, no temáis, buscad a Dios con todo lo que sois. Él no despreciará corazones quebrantados. Él ve nuestro sufrimiento y responde con promesas. Dice, aunque me dejasteis, yo no os dejaré». Mientras hablaba, el viento empezó a soplar con fuerza, llevando consigo la desesperación que había depositado en el aire. Las palomas se alzaban del suelo, y las hojas de los árboles danzaban al compás del viento, como si la creación misma respondiera a un llamado divino. Muchos eran los que caían de rodillas, sintiendo un peso nuevo en sus corazones, una entrega que renovaba su ser. En ese momento, una anciana se adelantó con su voz trémula y dijo, «Yo he creído en ti, Señor, aun cuando todo alrededor de mí parecía indicar lo contrario. He deseado restauración no solo para la tierra, sino también para mi corazón que ha sufrido. Es tiempo de un verdadero ayuno, de un verdadero clamor». La muchedumbre se unió en un grito colectivo. «Ayuno de nuestra ceguera y nuestro orgullo. Ayuno de la indiferencia hacia nuestros hermanos y de nuestra lejanía de ti, oh Dios». Días pasaron mientras el ayuno se intensificaba. El calor del sol era agobiante, pero el hambre en sus almas superaba cualquier hambre física que pudieran experimentar. No se trataba solo de abstenerse de comida, era un desprendimiento de lo temporal, un anhelo por lo eterno, y mientras sus estómagos estaban vacíos, sus corazones rebosaban de esperanza. De repente, un fuego empezó a arder en la noche, y la presencia de Dios descendió como un susurro en medio de ellos. Joel buscó a Dios en oración, y una visión le fue concedida. Un rayo de luz atravesó la oscuridad, y él vio el futuro de su pueblo, lleno de bendiciones y abundancia, donde el desierto florecería como un jardín. La promesa de restauración estaba nítida ante sus ojos, pero la visión también traía un mensaje de advertencia. El corazón que no se rinde ante el Señor será arrastrado a la perdición. Creerán y se volverán hacia mí o se aferrarán a su destrucción. La multitud, con lágrimas en los ojos, supo que su respuesta a esta pregunta sería crucial para el destino de Israel. La angustia se fusionó con la esperanza, creando un calor espiritual que pulsaba en el aire, esperando un nuevo amanecer. Pero, ¿qué giro tomaría el destino de su pueblo? Las decisiones que tomarían en los próximos días resonarían en la historia y, como un eco, el destino que el Señor había preparado para ellos aguardaba ser revelado.
¿Podrían ellos ser el pueblo que se volviera a Dios y recibiera la salvación prometida? La pregunta pendía en el aire, como el mismo aliento del Altísimo, esperando ser respondida. En los días que siguieron, la atmósfera en Jerusalén se cargó de una intensa expectación. En cada rincón, las voces de los ancianos se entrelazaban con los murmullos de los jóvenes, mientras cada familia se preparaba para lo que consideraban un momento sagrado. Noche tras noche, el pueblo se mantenía en ferviente ayuno, esperando una revelación que cambiaría su historia. Joel, al observar la devoción de su pueblo, sentía un profundo anhelo de que la promesa divina se manifestara. La luz de la luna iluminaba su rostro cuando decidió salir al campo, recordando las palabras de Dios que resonaban en su corazón. Buscaréis y hallaréis, llamaréis y se os abrirá. Con fe renovada y oraciones fervientes, elevó su voz al cielo. Señor, reconcilia a tu pueblo, revela tu gloria, sana nuestras heridas. Mientras tanto, en la plaza, los cantos de súplica comenzaron a mezclarse con un susurro de fervor. La gente se alzaba en pies descalzos, sintiendo la tierra y el cielo en comunión. Había algo en el aire, una vibración celestial que palpaba en el fondo de sus seres. «Oh Dios, enséñanos el camino de regreso», clamaban juntos. En ese crucial momento, hijos e hijas de Israel comenzaron a tener visiones similares a la de Joel. Interpretaciones comenzaron a surgir de lo que él había visto, llenando sus corazones de convicción y esperanza. No solo eran desiertos floreciendo en jardines. Cada visión parecía hablar sobre la restauración, la unidad y el despertar de un pueblo que había estado dormido. La anciana que había hecho el llamado al ayuno, reconocida por su sabiduría, se levantó nuevamente y con manos temblorosas comenzó a profetizar. El Señor está preparando un camino, y como los de tiempos antiguos, aquellos que claman a su nombre no serán avergonzados. Escuchad, oh Israel, pues viene un milagro, no solo en el bienestar físico, sino en el corazón del hombre. Esa noche, la plaza resplandeció con la luz de antorchas, y la multitud, unida en un solo clamor, esperó un signo. Pero Dios, en su sabiduría infinita, les mostró que el camino hacia la salvación a menudo incluye pruebas previas a la promesa. La esencia del ayuno no solo radicaba en la abstinencia física, sino en un acercamiento al corazón de Dios, en un clamor que provenía del fondo del alma. Así, el día se tornó en la noche y la noche en el día, y cada amanecer traía consigo el eco de las oraciones ascendiendo a los cielos. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, una incógnita seguía presente. ¿Era suficiente ese clamor sincero para revertir el sufrimiento que había caído sobre ellos? ¿Podrían realmente volver a ser el pueblo del pacto? Un día, mientras las nubes aún oscurecían el horizonte, Joel empezó a sentir un estremecimiento en su espíritu. Sintió que la sombra de la desesperanza era solo un velo, y que detrás de ella se escondía una gloriosa revelación. En su interior comprendió que, aunque no podían ver, Dios estaba trabajando en lo oculto para manifestar su gloria. Perseverad, pueblo mío, no desmayéis, pues el Señor está a la puerta, y las bendiciones que ha prometido no tardarán. Aún hay algo más que se revela en esta jornada de esperanza, en este milagroso ayuno que hemos emprendido. La respuesta está próxima, pero debéis estar preparados para recibir la transformación que se avecina, proclamó. Entonces la multitud fue sacudida por el susurro del Espíritu. Sus corazones palpitaban en un solo acorde, conscientes de que el verdadero ayuno estaba en el arrepentimiento y en la reconciliación. Cuán lejos estaban dispuestos a ir para ver la manifestación del poder de Dios. La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el cielo aún guardaba su secreto. Así, a medida que crecía la convicción y la anticipación, el dilema persistía. Cuando el momento de la revelación llegue,
¿Qué harán ellos con lo que el Señor les ofrezca? ¿Estarían listos para abrazar la transformación divina o sucumbirían a la tentación de la incredulidad? Todo estaba en juego, esperando una respuesta que resonaría en la historia de su pueblo y en el corazón del Creador. El tiempo de revelación se acercaba. Las horas se deslizaban lentamente, como la sombra al caer la tarde, y el pueblo se mantenía en ferviente expectación, orando y clamando en las plazas y en las casas. En cada rincón de Jerusalén, la devoción despertaba un signo, una señal, algo que resonaba más allá de las palabras y tocaba lo más profundo del ser. Joel, con su corazón agitado, discernía la atmósfera cargada de promesas. Los rostros de sus hermanos, iluminados por la fe, se convertían en un reflejo del deseo anhelante por la restauración. Entonces, una conmoción recorrió la plaza cuando la anciana, cuya voz era como un eco de tiempos pasados, se levantó una vez más. Sus ojos brillaban con la luz del Espíritu Santo, y su voz resonó como un trueno. «He aquí, mi pueblo, lo que el Señor hará. En el manto de la noche, Él desatará su poder». Una mujer entre la multitud se puso de pie. Era madre de un niño enfermo, e impetuosamente clamó: «¿Qué debemos hacer para recibirlo? ¿Cómo podemos prepararnos para aceptar esta transformación que nos prometes?» Su pregunta, simple pero cargada de ansiedad, penetró el silencio como un lamento sincero. La anciana, al escucharla, sonrió con ternura y respondió: «Vuestra entrega es la clave. No solo se requiere fe, debéis entregarlo todo, incluso lo que más amáis. Buscad al Señor con todo vuestro corazón y no os apartéis de su camino». Nuevas visiones se tejían entre el pueblo. Algunas hablaban de torrentes de agua viva que fluirían, sanando la tierra y sus habitantes. Otros soñaban de llamas de fuego purificador, simbolizando la purificación de corazones endurecidos. Cada imagen se sumaba a la expectativa de algo grande, pero aún había un murmullo de duda en algunos corazones. ¿Estamos realmente listos para lo que vendrá? Esa noche, el aire vibró con un canto nuevo. El clamor de miles de voces unidas resonaba en el cielo. «Oh Dios, queremos ser transformados, queremos ver tu gloria en el medio de nosotros». La reverberación de su súplica se elevó, elevándose hasta que las estrellas parecieron inclinarse para escuchar. De repente, un viento fuerte sopló en medio de la multitud, y como una cortina que se descorría, un semblante de luz iluminó su alrededor. Fue allí, en ese momento, que Joel sintió un gran quebranto en su espíritu. Comprendió que el ayuno, su propósito y su esencia, era mucho más que un acto de privación. Era un sacrificio real que llevaba a la ruptura de cadenas espirituales que habían mantenido al pueblo cautivo. Y con fervor renovado, Joel se levantó, su voz resonando con sobrenatural autoridad. «Este es el tiempo de retorno, el tiempo de reconciliación. Si vuestros corazones son ofrecidos en sacrificio, si vuestros deseos son sometidos al propósito divino, entonces veréis la mano de Dios moverse. Él traerá un nuevo pacto, una nueva esperanza». La multitud, con lágrimas fluyendo, asintió. La promesa de restauración era inminente y, en su vulnerabilidad, invocaron al Señor a medida que la noche se adensaba. «Oh Dios, transforma nuestras vidas, renueva nuestras almas. No permita que seamos los mismos después de haber pasado por esta experiencia». Así, mientras los corazones se entrelazaban en un solo anhelo, las puertas del cielo parecían estar a punto de abrirse. Pero en esos momentos culminantes de fervor, una inquietante pregunta quedó colgando en el aire. ¿Estaremos dispuestos a caminar en la luz que se aproxima y a reconocer a aquel que viene en el poder de su gloria? El tiempo de revelación estaba a la vuelta de la esquina, y lo que el Señor tenía reservado para su pueblo sería más allá de lo que pudiéramos imaginar. La pregunta, como un eco en la distancia, resonaba en las paredes del corazón.
¿Estáis listos para recibir el milagro del cambio y comprender el verdadero significado de la transformación divina? Mientras la noche avanzaba, un silencio reverente envolvió a Jerusalén. Las calles, antes llenas de clamor y fervor, comenzaron a calmarse, como si toda la creación aguardara un nuevo amanecer. Sin embargo, en el pecho de Joel, la ansiedad y la emoción chocaban, como las olas de un mar inquieto. La promesa del Señor pesaba sobre él, revelando un misterio que aún no había sido plenamente comprendido. De pronto, un estruendo resonó desde la colina del templo. La multitud, movida por una mezcla de temor y expectativa, dirigió sus miradas hacia el horizonte, donde una densa nube comenzó a formarse. Esta no era una nube ordinaria. Estaba bañada en resplandores de luz, y de ella emanaba un sonido que parecía ser tanto un lamento como un cántico. «¡Mirad! ¡El Señor está cerca!», gritó un anciano, su voz llena de alarmante reverberación. Sus palabras calaron hondo en la multitud, que sin pensarlo se arrodillaron en tierra, pegando sus rostros sobre el polvo ardiente, clamando por misericordia. La ansiedad ahora se había transformado en adoración, y una súplica brotó de sus labios en un grito unificado. «Ten piedad de nosotros, oh Dios». Joel se sintió abrumado. Su corazón palpitante escuchaba el eco del deseo de la gente de ser transformados. Sintió que era tiempo de asumir su papel, de actuar no solo como un líder, sino como un portaestandarte de la fe que todo Jerusalén ahora aguardaba con tal fervor. Se puso en pie con una voz que resonó como el eco de los profetas. «Escuchadme, pueblo de Dios, este es el día de vuestra salvación». Las luces del templo comenzaron a brillar con una luminosidad sobrenatural, como si el propio cielo hubiera escogido abrirse en medio de la noche. Un profundo silencio llenó el aire, mientras aquellos en la plaza miraban atentos hacia el frente. A medida que la nube se acercaba, la anciana hizo su camino hacia Joel, sus ojos destellando con la sabiduría de los años vividos en la fe. «Joel», dijo, «el sacrificio que haces al ayunar y buscar al Señor no es solo un acto de humildad, sino una explosión de poder celestial. La entrega que has presentado en fe está a punto de ser respondida con el fuego del cielo». «¿Qué significan estas palabras?», preguntó Joel, sintiendo la gravedad de cada frase caer como piedras preciosas en su corazón. «Pronto verás, las cadenas del pueblo se liberarán, pero también la angustia y la duda que han habitado entre ellos. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos nuestra propia impotencia». La anciana miró a la multitud, quienes ahora se levantaban, viendo que la luz se intensificaba. Joel sintió la urgencia de llamar a la congregación hacia la entrega total. Alzó su voz en súplica. «Debemos rendir nuestras vidas ante Él. Es el tiempo de buscarlo con un corazón sincero, de renunciar a todo aquello que nos detiene, y Él nos dará lo que hemos estado esperando». Un leve murmullo de reconocimiento se propagó entre la multitud, y comenzaron a hablar entre sí, confesando secretos ocultos y ansias desatadas. Entonces un rayo de luz brilló intensamente en medio de la nubosidad, iluminando la plaza. En ese instante, una revelación penetrante asaltó a Joel. El manos de Dios no solo estaban levantando un nuevo pacto de esperanza, sino que también estaba preparando un camino de juicio contra los corazones endurecidos. La voz que aclamaba en las nubes era tanto un llamado a la reconciliación como una advertencia a la perdición para aquellos que se rehusaban a rendirse. ¿Estáis listos para encontrar el camino hacia la transformación? Resonaron sus últimas palabras con susurros de pánico y fe. La presencia del poder de Dios estaba al alcance y aún se necesitaba una decisión final. La elección ahora estaba en las manos del pueblo. Mientras la luz se intensificaba y la nube cedía el paso a una claridad divina,
Una pregunta profunda fluctuaba en el aire. ¿Qué respuesta dará el pueblo a este poderoso llamado? ¿Acogerán el fuego del cambio o permanecerán en la sombra de lo que han sido? El tiempo de revelación se encontraba a las puertas, y el pueblo de Dios estaba a punto de descubrir al Mesías en medio de su clamor. Pero un misterio aún aguardaba ser revelado en el corazón de cada hombre y mujer presente. Mientras la luz en el cielo brillaba con fuerza y el silencio reverente llenaba la plaza, Joel se sintió impulsado por el Espíritu. Había un aire de anticipación electrizante, como si la propia creación esperara con ansias la manifestación del poder de Dios. Los rostros de la multitud estaban iluminados por la luminiscencia divina, reflejando tanto temor como esperanza. «Cuerpo de Israel», exclamó Joel con fervor, su voz resonando en cada rincón. «Estamos en la presencia del Altísimo, y Él nos llama a un arrepentimiento genuino. No podemos seguir viviendo en la desobediencia. La liberación que buscamos está aquí, pero hay un precio que debemos pagar». Sus palabras parecían caer sobre los corazones como una lluvia desapercibida, y el eco del arrepentimiento comenzó a brotar de los labios de muchos. Algunos lloraban, otros prostrados, clamaban a Dios por un perdón que sentían distante. Era un momento de transformación, y el ladrón de sus almas, una vez seguro en sus mentiras, comenzaba a tambalearse. La anciana, con la luz aún brillando en sus ojos, se acercó nuevamente a Joel. «No temas, joven. La obra que el Señor está a punto de realizar en este lugar cambiará no solo a Jerusalén, sino a toda la creación. El ayuno y la oración son las llaves que abrirán los cielos sobre ti». «¿Qué tipo de ayuno, madre?», preguntó Joel, sintiendo el peso de sus palabras y el significado detrás de cada una. ¿Es este un renuncio a los manjares del mundo o una entrega de los propios deseos? «Ambos, hijo», respondió ella con una gravedad profunda. «El ayuno verdadero consiste en despojarse de todo aquello que nos aleja de Dios. Es una rendición del corazón ante el Creador. Cuando el pueblo se somete en humildad, el fuego de su presencia consume lo que no es de él». Con renovada determinación, Joel se volvió hacia la multitud. «¿Estáis dispuestos a dejar atrás las cargas que os pesan? ¿Renunciaréis a vuestras distracciones y buscaréis al Señor en espíritu y verdad? Solo así veréis la gloria de Dios manifestarse entre nosotros». Un estremecimiento recorrió la multitud. Algunos comenzaron a levantar sus manos, mientras que otros claudicaban ante la convicción de sus corazones. Era un tiempo de gracia, un tiempo de separación del pecado. Era un llamado a través de generaciones visto en el ayuno de Moisés y en la búsqueda de David. Todo comenzó a tomar forma en sus corazones. Comprendían que el sacrificio que ofrecían no sería en vano. Mientras el pueblo clamaba, un estruendo resonó desde el templo, como si la voz celestial estuviera ahogando el clamor de la tierra. La nube que había estado al acecho finalmente descendió, y del medio de ella se escuchó una voz potente, como un trueno que despertaba a los que estaban dormidos. «He aquí, yo estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo veis?». La voz del Señor trajo consuelo y también advertencia. Era un recordatorio de que el tiempo de la gracia no duraría para siempre. «El que se aferra a la rebelión recibirá juicio, mas el que se humilla hallará misericordia», retumbó la voz profunda. Joel sintió el poder de estas palabras y su corazón se estremeció. La anciana, al percibir su angustia, tomó su mano. «No dudes, Joel. La invitación es clara. Esta es la oportunidad de tu pueblo para ser liberado. Reconoce el caudal de gracia que fluye en este momento y guíalos con tu fe. Un milagro está en el horizonte». El pueblo, ahora más confiado, comenzó a declarar su rendición.
Las voces se unieron en un clamor que atravesó el cielo, resonando con la fuerza de su fe recién despierta. Señor, ten piedad de nosotros, perdona nuestras transgresiones, renueva nuestro espíritu y trae liberación. Mientras el clamor iba en aumento, una revelación en el corazón de Joel lo dejó sin aliento. El ayuno, acto de humildad y plenitud, era una manifestación de la fe que traía consigo la voluntad de Dios. Al prestar atención a este llamado, no solo estaban abriendo la puerta a la transformación, sino también a una relación más profunda con el Creador. Y así, en el clamor del pueblo, la luz celestial brilló aún más intensamente, dejando a todos con un cuestionamiento que se gestaba en las profundidades de sus almas. ¿Estaban realmente preparados para abrazar el nuevo pacto que Dios les ofrecía, o seguirían aferrándose a las sombras del pasado? La respuesta de Jerusalén estaba pronta, pero el destino de sus corazones aún colgaba de un hilo del cual solo el Todopoderoso podía cortar para revelar el verdadero propósito que estaba por cumplirse. Mientras el clamor ascendía hasta los cielos, el aire se tornó denso con la presencia divina. Joel, sintiendo el peso del momento, sabía que estaba al borde de algo extraordinario. La multitud, como un solo ser, aguardaba con expectativa, a la vez temerosos y llenos de esperanza. En medio de la conmoción, la anciana se destacó con un semblante lleno de serenidad. Sus ojos resplandecían como faros en la oscuridad. Ella miró a Joel y con voz firme dijo: «El ayuno es el puente por donde nuestra humanidad se encuentra con la santidad del Altísimo. En esta búsqueda encontramos claridad y fuerza». «¿Pero quién de nosotros es digno de tal encuentro, madre?», preguntó Joel, sintiendo la carga de los corazones atribulados que lo rodeaban. «Ninguno, hijo. Por eso necesitamos humillarnos. ¿No dijo el Señor por medio de su profeta en Joel 2:12? Convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno, llanto y lamento». Es un llamado a la gracia que, aunque nos parece distante, nos acerca a su corazón. Cuando nos negamos a nosotros mismos, Él se manifiesta con poder, respondió la anciana, su voz resonando con la autoridad de siglos de fe. Así, la multitud comenzó a entender que el ayuno no solo era una disciplina, sino un acto de fe desbordante. Era una invitación a la intimidad con Dios, a lo profundo del ser, donde el sacrificio personal podía engendrar los milagros que tanto deseaban. Y así, en aquel aire cargado de promesas, Joel sintió que el Espíritu lo llevaba a un lugar más profundo. «Escuchad, pueblo de Israel», proclamó Joel, su rostro iluminado por la luz celestial. «El ayuno que buscamos es la entrega del corazón, es en nuestra quebrantada condición donde encontramos su gloria». Hay en este momento un llamado que está saliendo desde el cielo. Quien se somete a él será levantado. Levantad vuestros ojos y confiad, el Señor está cerca. Las lágrimas corrían por las mejillas de muchos, pues sabían que la verdad corriente de su liderazgo exigía valentía y entrega. No tardaron en arrodillarse, y el sonido de sus corazones quebrantados llenó el aire, resonando como un eco del mismo clamor que había partido del corazón de David. «Ten piedad de nosotros, oh Dios», se oyó en la multitud. «Renueva nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Queremos ver tu gloria manifestarse en medio de nosotros». La anciana, con los brazos en alto, comenzó a cantar una canción antigua, recordando a todos la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Un canto que hablaba de liberación, de redención, de la poderosa intervención de Jehová en el desierto. Joel se unió al cántico, sintiendo cómo la atmósfera se tornaba más vibrante al resonar las verdades eternas. De repente, el estruendo en el templo creció, como un viento fuerte que arrastraba los corazones hacia la presencia de Dios. La voz del Altísimo habló una vez más, clara y directa.
He aquí, estoy en medio de vosotros, y no dejaré que os perdáis. Recordad mis promesas. No he olvidado a mi pueblo. Estad alertas, porque el tiempo del cumplimiento se aproxima. La tierra temblará, pero yo sostendré a los que confían en mí. Las palabras reverberaron en el alma de Joel y de la multitud. El temor y la alabanza se entrelazaron en sus corazones. Era el eco de las antiguas promesas. El tiempo de la bendición estaba cerca. Había algo que se gestaba en los cielos, una obra que, aunque invisible, comenzaba a manifestarse en la fe colectiva del pueblo. Mientras la presión espiritual aumentaba, un murmullo de curiosidad, temor y fe se extendió entre ellos. ¿Qué milagro estaba por suceder? ¿Qué respuesta daría el cielo a tan ferviente llamado de arrepentimiento? Así, el pueblo permaneció en la expectativa, sabiendo que la respuesta de Dios no solo transformaría sus vidas, sino que marcaría el curso de la historia. Sin embargo, en sus corazones latía una pregunta inquietante. ¿Podrían estar realmente preparados para la magnitud de lo que estaba por venir? El aire se revitalizaba, y con cada respiración, la promesa del seísmo espiritual se acercaba más, augurando la revelación culminante que cambiaría todo. Al fondo resonaba la advertencia de un antiguo susurro: no hay milagro sin genuina entrega, y no hay entrega si el corazón no es quebrantado. La voz del pueblo se unió una vez más, y el clamor comenzó a elevarse de nuevo. Señor, transforma nuestra tierra, sacude nuestras vidas. Estamos listos para el cambio, pero ¿estamos listos para la revelación de tu gloria? Como si el mismo cielo respondiera a sus clamores, una luz deslumbrante comenzó a descender sobre la asamblea. La anciana, con su sabiduría acumulada, exclamó: «Mirad, el Señor nos visita y la hora de la revelación ha llegado». La multitud, cautivada por la gloria de lo divino, sintió como si el mismo aire vibrara con el aliento de Dios. «¿Acaso no lo sabéis?», continuó la anciana, su voz ahora resonando como trueno. «En la quebranta del corazón es donde el milagro comienza. Hoy se cumplen las palabras del profeta de que el Señor está buscando corazones sinceros que se vuelvan a Él». El clamor colectivo se intensificó, como un río desbordante, mientras los hombres y mujeres de Israel, entregados y vulnerables, ofrecían sus corazones en sacrificio verdadero. Joel, que había sido testigo del poder transformador del ayuno, recordó las palabras del Salmo 51:17. «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Comprendiendo la profundidad del acto que estaban realizando, su pecho se llenó de fe y esperanza. Este acto de humildad era más que un ritual, era un llamado a la acción de Dios en sus vidas. Israel, ayunemos no solo con la boca, sino con cada fibra de nuestro ser. Humillémonos en verdad, para que Él pueda hacer nueva nuestra existencia, proclamó con fervor. Y allí, en la sagrada atmósfera, cada rostro se percató de que en esa entrega había una expectación palpable, como si las promesas del Altísimo estuvieran a punto de ser desatadas. De pronto, una voz suave como el susurro de un viento fresco comenzó a moverse entre ellos. «He aquí, estoy haciendo algo nuevo, pronto brotará, ¿no lo notaréis?», resonó en el corazón de cada uno. Era como si una frescura celestial empezara a fluir, revitalizando el espíritu cansado de cada asistente. Las lágrimas de alegría y confesión comenzaron a caer, mientras el pueblo se daba cuenta de que a través del quebranto, Dios estaba dando forma a su liberación. Cada clamor, cada súplica se mezclaba con una unión de corazones, creando una sinfonía de adoración que subía hacia el cielo. Oh Señor, enséñanos a esperar, enséñanos a buscarte con hambre y sed, resonaban las voces. Mientras tanto, el cielo se abría,
y visiones de nuevas tierras y de oportunidades de restauración comenzaron a danzar en sus mentes, imágenes de promesas cumplidas y de un retorno a la abundancia que un día conocieron. Joel sintió que una vez pasada, donde las plagas habían arrasado, darían paso a un cambio glorioso. En ese instante, una nube de gloria cubrió el templo, y una sombra de temor reverencial se apoderó de todos. Aquello era el simbolismo del pacto divino, el cumplimiento de lo prometido a un pueblo que se había humillado en su presencia. Despertad, oh Israel, porque la voz de vuestro Dios se hace oír. No habéis hecho esto en vano. La desde el abismo, responderé. Escucharon como si el rol de los antiguos profetas se diera vida ante sus ojos. Sin embargo, en medio de la vibrante expectativa, una inquietante verdad asomó en la mente de Joel. El milagro está cerca, pero ¿cuál será la consecuencia de nuestra transformación?, pensó, sintiendo en su interior que el ayuno no solo traería bendiciones, sino que también requeriría un sacrificio mayor. Y así resonaba una advertencia en su corazón. La revelación traería consigo un peso. Las decisiones que tomaremos tras el encuentro con lo sagrado definirán nuestro futuro. ¿Estaba preparado el pueblo para lo que venía? En la culminación de su búsqueda se avecinaba una decisión que podría desatar un nuevo orden o un gran juicio. La multitud, mientras palpitaba con la presencia de Dios, no podía apartar la mirada de los cielos abiertos. ¿Qué más tendría preparado el Altísimo? La expectación era ahora palpable, como un eco que resonaba en sus corazones. El tiempo se acerca para que el cumplimiento de la promesa de Dios sea manifestado en medio de nosotros. La atmósfera del templo continuaba cargada de un poder palpable, y la multitud permanecía a la expectativa, sumida en reverente silencio. En su interior, Joel sabía que estaban a punto de traspasar un umbral sagrado. Una decisión había de ser tomada que resonaría a lo largo de generaciones. «Oh, Señor», murmuró con fervor, «guíanos en el camino de tu voluntad». Mientras los corazones se abrían y la gloria de Dios llenaba el lugar, un nuevo estremecimiento recorrió a los presentes. ¿Sería posible que aquel encuentro con lo divino demandara no solo un reconocimiento del pasado, sino un compromiso resoluto hacia el futuro? La anciana, que había visto tiempos de prosperidad y otros de desdicha, se levantó nuevamente. Israel, la voz del Altísimo nos llama a una profunda entrega. No solo debemos ayunar por la liberación de nuestros cuerpos, sino también por la restauración de nuestra alma. No temáis lo que vendrá, pues el Señor está con nosotros. Sus palabras resonaron como un eco de las promesas reveladas a los profetas. Él había dicho a su pueblo que los haría volver a su tierra prometida, a un lugar donde fluía leche y miel, como lo expresó las Escrituras. En el libro de Oseas se nos recuerda: «Regresen, oh Israel, al Señor su Dios, porque en su pecado han caído. Esto es lo que hemos venido a hacer», declaró la anciana con un ardor renovado. Pero Joel sintió el temor en su corazón al considerar el peso de la transformación. Estamos listos para las pruebas que vendrán con el despertar. Los corazones contritos son moldeados en la fragua del sufrimiento. Las bendiciones de Dios a menudo llevan en su seno la cruz de sacrificio, reflexionó. Como si en respuesta a sus inquietudes, la luz que había descendido se intensificó, y una voz solemne se escuchó, una dulce pero firme advertencia. Aquel que sea llamado a la obra no debe desmayar ni rechazar lo que se le ha encomendado. La obra que estoy comenzando en vosotros es buena, pero requerirá perseverancia y fe. El pueblo, sintiendo la presencia divina, estalló en súplicas, entregando no solo palabras, sino cada uno de sus temores y esperanzas. «Restáuranos, oh Señor, de pasado infiel, líbranos», clamaron, mientras las rods del arrepentimiento comenzaban a surcar sus rostros.
Joel, perturbado, se puso de pie. «¿Qué haremos, oh Israel?», preguntó, su voz temblando de emoción. «Si hemos de buscar la cara de Dios, debemos comprometer nuestra vida a Él. El verdadero ayuno comienza en el corazón, y esto implica soltar no solo nuestras necesidades, sino también nuestros ídolos. ¿Estamos dispuestos a soltar todo lo que nos aparta de sus caminos?» «Sí», resonó la respuesta. Como un eco del desierto creciente, un coro de 3000 voces respondía: «Sí, estamos dispuestos». Aquello era el inicio de un jugoso manantial, pero el principio de un río que, si bien curaría, también podría arrastrar en su corriente las viejas costumbres y hábitos que aún coqueteaban con el pecado. La anciana vio en sus ojos el fuego de una mezcla de esperanza y temor. Lo que venía era un nuevo amanecer, pero las sombras del pasado nunca cesaban de acechar. Hoy, el Altísimo nos ofrece un camino hacia la redención, pero es nuestra decisión lo que definirá el curso de nuestra nación. Estamos listos para ser instrumento de su gloria. El aire se volvió espeso con la intención divina y cada corazón palpitaría con pregunta renovadora. ¿Y si este ayuno no solo revela el poder del cambio, sino que también promete una aún mayor prueba de fe? Dios está profundamente entrelazando su obra en nosotros y debemos prepararnos. Con cada palabra la intensidad crecía. Joel sentía la urgencia del mensaje y con un aliento profundo profetizó: «Los días estaban contados, el tiempo para el milagro se acercaba. Dios habrá de manifestarse en su poder y gloria, como en los días de antaño, no solo para restaurar, sino también para probar nuestra fe y compromiso». Las miradas se entrelazaron, unidas por la esperanza, pero también por la inquietante certeza de que todo cambio conllevaba pruebas. Lo que estaba a punto de suceder en medio de ellos sería el cumplimiento del plan soberano de Dios, envolviendo no solo la liberación, sino el surgimiento de un nuevo Israel. ¿Cómo reaccionará la congregación ante el desafío que venía? La decisión estaba por llegar, y con ella la revelación seguiría. Mientras la multitud se sumía en la intensa atmósfera de expectativas, una calma tensa llenó el aire. Las voces se ahogaron en murmullos reverentes, como si el pueblo, inspirado por la oración y el ayuno, se preparara para un momento trascendental. Joel observaba cada rostro. Había miedo y esperanza mezclados en los corazones, como una unión sagrada que resonaba en el ambiente. «Este es el tiempo del cumplimiento», proclamó Joel, su voz firme y decidida. «Pero recordad las palabras del Señor: el que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará». Salmos 126:5. Debemos estar dispuestos a atravesar el fuego de la prueba para ver el milagro de la transformación. Dios está restaurando a su pueblo, pero exige un compromiso total. Las palabras del profeta calaron hondo entre los presentes. La anciana, sintiendo la urgencia de la situación, levantó su voz. «Cuerpo de Israel, el tiempo de la espera ha terminado. Si lo que deseamos es ver la gloria de Dios manifestarse, debemos rendir nuestras vidas ante Él, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Es hora de confrontar nuestros ídolos y rendirnos ante el Rey». El eco de su declaración resonó en la multitud, que comenzó a llorar y a confesarse unos con otros. «Oh Señor, perdona nuestras transgresiones, nuestros corazones han estado lejos de ti, no hemos sido fieles, pero deseamos volver», clamaban con fervor renovado. La luz que los rodeaba parecía brillar aún más intensamente, como si la presencia de Dios estuviera respondiendo a sus súplicas. Las lágrimas caían, pero no solo eran lágrimas de dolor, sino también de liberación. Joel levantó su mano hacia el cielo, sintiendo que la atmósfera se tornaba más densa, un presagio de lo que estaba por venir. En ese momento,
una voz profunda resonó desde el templo. «He aquí, estoy haciendo algo nuevo. Pronto brotará. ¿No lo notaréis? Estaré con vosotros en cada paso del camino, en cada prueba. Aquel que busca, halla», declaró la voz, llenando el corazón de cada uno con una mezcla de temor y gran gozo. «Este es un momento histórico», continuó Joel, «y Dios nos está llamando a ser parte de su redención. Pero esto implica sacrificio. Cada uno de nosotros deberá enfrentar lo que hay en su interior. Es un compromiso que va más allá de las palabras. Debemos estar listos para recibir el nuevo pacto que el Señor nos ofrece». Al escuchar estas palabras, la multitud comenzó a clamar aún más fuerte, una súplica colectiva por la transformación. «Señor, transforma nuestros corazones. Queremos ser el pueblo de tu pacto nuevamente», gritaban, sus voces elevándose como un poderoso torrente hacia el cielo. La anciana, observando el fervor de la multitud, sintió que el tiempo de revelación estaba al alcance de la mano. La luz de Dios ya está aquí, y si nos rendimos completamente, entonces veréis el milagro que ha estado esperando desatarse. Pero deberéis ser un testimonio de su gloria. Seréis llamados a llevar su mensaje a las naciones. Las palabras cayeron como un rayo, despertando en aquellos presentes una conciencia de la responsabilidad que tenían. Había un desafío implícito, no solo recibir bendición, sino convertirse en instrumentos de ella. Las promesas de Dios eran amplias, pero también exigían una entrega total en la búsqueda de su voluntad. Joel, viendo la fervorosa entrega de su pueblo, sintió en su interior que el tiempo para el milagro inminente había llegado. ¿Seréis un pueblo preparado? La restauración de la tierra comenzará con la restauración de nuestros corazones, instó con fervor. Sus corazones palpitaban y como un solo cuerpo comenzaron a responder a sus palabras. Una energía renovadora recorría la plaza y la anticipación llenaba cada rincón. Las mismas langostas que habían sido una plaga y el destrozo que habían causado ya no parecían opresores, sino recordatorios de la fidelidad de Dios en la restauración. En aquel momento, un torrente de luz iluminó el templo, y la voz del Señor resonó nuevamente, pero esta vez les ofrecía un consuelo singular. «Estoy con vosotros. El tiempo de la siembra es ahora. Lo que has llorado dará paso a un gozo que nunca se desvanecerá». Con cada palabra, la fe se levantaba, y desde lo profundo, un clamor divino comenzó a surgir. Estaban dispuestos a reconocer la grandeza de la transformación divina y lo que se avecinaba en sus corazones. Joel sabía que este momento definiría el carácter de su pueblo. Este ayuno será recordado no solo como una privación, sino como un cambio radical hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Estarán dispuestos a caminar en el nuevo camino que el Señor ha preparado? La multitud, sintiendo la presión de la pregunta, se unió en un clamor unificado. «Sí, Señor, estamos listos para la transformación. Que tu voluntad se haga en nosotros». Así, mientras la luz celestial iluminaba la plaza y llenaba de gloria el templo, el pueblo palestino estaba a punto de descubrir un destino glorioso, pero también una falta de preparación para el fuego del cambio. «La revelación está cerca», resonaron los pensamientos en la mente de Joel, y la respuesta de Israel será crucial. Las decisiones de ese día llevarían consigo el peso de la gloria prometida, como una espada de dos filos. Todo estaba por verse. Estarían listos para asumir lo que significaría recibir la gloria de Dios. Solo el tiempo lo diría, mientras el fuego del cambio comenzaba a arder en sus corazones.